Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Anabel Capazo, soy contadora pública. Quiero antes que nada presentar al equipo que me está acompañando en este módulo, en este último módulo, sí, de esta diplomatura. Me acompañan la contadora Romina Rueda y la contadora Cristina Gómez de Oliveira. Lo que vamos a estar conversando a lo largo de este módulo es conceptos que tienen que ver con la contabilidad y la gestión, ¿sí? Dentro de una empresa, dentro de un negocio, dentro de nuestro emprendimiento. Me interesa que nos enfoquemos y podamos distinguir, en principio, hacer mención a la importancia de la información, ¿sí? Y luego poder distinguir entre lo que tiene que ver con una información económica y financiera, principalmente a la hora de, como bien dice ahí también, la toma de decisiones. Y sumado a toda esta cuestión, yo creo que el gran concepto del que vamos a estar repitiéndolo una y otra vez, tiene que ver con los costos. Entonces, empezamos de manera un poquito reflexiva, ¿no? Quizás hay muchos profesionales o empresarios o dueños de negocios que sí tienen un conocimiento o que sí han estado trabajando o que sí tienen contacto, por decirlo de alguna manera, con lo que tiene que ver con la contabilidad, pero la idea es que partamos todos de una misma base y nos preguntemos si sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de la contabilidad, si creemos que es importante llevar registro de las operaciones. Nos pasa mucho que viene el cliente a la oficina, ¿no es cierto? Y no, yo tengo todo acá, ¿no? Lo tengo todo acá. Sí, probablemente, porque todos los que llevamos adelante algún tipo de negocios, tenemos en claro cuánto compramos, cuánto pagamos, si el proveedor me pasó información respecto a un aumento, qué pin, qué pan, pero gustaría que de este módulo nos llevemos como puntapié inicial el afinar el tema de los registros, ¿sí? De todas las operaciones que tienen que ver con nuestra ente, ¿sí? Ahora vamos a ir avanzando sobre esa cuestión. Y por otro lado, una pregunta más, también disparadora, todo esto lo menciono para que lo vayamos, como les decía, trabajando de manera reflexiva y para que a medida que vamos avanzando en los conceptos y luego en la aplicación práctica, también lo tomemos, ¿sí? Sí, es correcto que estemos tomando decisiones con información del pasado. Con información del pasado no me refiero a que en el caso de una empresa que esté obligada a llevar, por ejemplo, estados contables, mire los estados contables de hace 2 años. No, me refiero a información de hace 3 meses, ¿sí? Algo reciente. ¿Me sirve eso? ¿Es suficiente para que yo tome decisiones, esa información? Bueno, es un poco lo que vamos a conversar e ir viendo. Como les decía, ¿qué tantos registros llevo, sí, de mis operaciones, del negocio, del emprendimiento, de las operaciones financieras? Financiero, siempre que hagamos hincapié en lo financiero, tiene que ver estrictamente con el flujo de dinero, el flujo de caja, ingresos y egresos, ¿sí? Distingo lo financiero de lo económico, lo distingo en términos conceptuales, pero también en términos de la información que manejo. Calculo, analizo, alguna vez me senté a ver efectivamente el costo de lo que vendo. Me pregunté si es correcto, me acerqué a alguien, a algún profesional, a que me ayude con esta cuestión. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la contabilidad de costos? Em, Cada uno habla de lo que más le gusta, ¿no es cierto? Yo doy la materia de contabilidad de costos hace muchos años y por lo tanto me parece fundamental, claramente, pero realmente creo que a todos nos parece importante y es una base primordial, perdón, al momento de llevar adelante cualquier actividad económica. Como objetivo tradicional anteriormente o en bibliografía, ¿sí? Vamos a poder encontrar que la contabilidad de costos se desarrolla, se lleva adelante para poder valorizar los inventarios, ¿sí? Para poder decir cuánto vale mi stock y también claramente para poder establecer precios. Ahora bien, nosotros vamos a tener 2 módulos de 3 horas.
pero en la carrera universitaria lleva un cuatrimestre o 2 la contabilidad de costos. Entonces, ¿qué tanto hay para estudiar si solamente quiero valuar el stock? Bueno, claramente porque hay, a mi, a mi entender, eh, objetivos que van más allá de eso, ¿sí? Más allá de saber cuánto vale lo que tengo en el estante o cuánto vale el producto que estoy por comercializar. Y lo del precio lo vamos a discutir ahora un poquito más adelante, si efectivamente es la contabilidad de costos la que me define el precio, ¿sí? Yo creo que en el entorno actual en el que se desempeñan las empresas, los negocios, tenemos otro tipo de objetivos, ¿sí? Necesitamos la contabilidad de costos para otro tipo de cuestiones, como ser la toma de decisiones, ¿sí? Y tener información oportuna. A mí de nada me sirve saber que el precio de mi producto hace 3 meses era tanto, o perdón, el costo de mi producto era tanto, si yo la decisión la tengo que tomar hoy, ¿sí? De ayer a hoy, sin ir a ejemplos demasiado puntuales, pero de ayer a hoy, eh, el valor del dólar paralelo, por llamarlo de alguna manera, se disparó 15 pesos. Las empresas que trabajan con costos basados en dólares claramente están día a día teniendo que considerar el valor de los insumos para poder tomar decisiones, ¿sí? Así de fino tiene que ser y así de dinámico tiene que ser mi trabajo referido a la contabilidad de costos. Y esto me va a marcar claramente eficiencia, no solo al momento de esta toma de decisiones, de establecer mi precio que sea competitivo y demás, sino también en el aprovechamiento de los recursos, ¿sí? Todo lo que tengo disponible, qué tanto lo estoy generando de manera productiva para obtener mayor rentabilidad, que es el principal objetivo de cualquier empresa, de cualquier negocio, ¿sí? ¿Qué características tiene esta contabilidad de costos? Bueno, como les decía recién, provee información, ¿sí? Que me va a permitir, perdón, esta toma de decisiones. Y otra particularidad que tiene la contabilidad de costos es que me habla de operaciones no solamente con terceros, es decir, el vínculo que tengo con los proveedores, los clientes, los bancos, ¿sí? Etcétera, sino que además me provee información acerca de las operaciones internas, de lo que está pasando específicamente dentro, ¿sí? De mi empresa, de mi negocio, de mi emprendimiento productivo, ¿sí? Y acá me interesa volver a hacer énfasis en lo que tiene que ver con el sistema de información que estoy teniendo, ¿sí? Porque la información tiene que ser precisa, confiable, oportuna, ¿sí? Cuando hablo de un sistema de información contable, quizás una empresa de mayor tamaño tenga un sistema de gestión, ya sea que lo adquieran o que se los fabriquen a medida, ¿sí? Por el tipo de operatoria que tiene la empresa y demás. Pero de no tener esto, recurrimos al Excel, ¿sí? Tomamos nota, anotamos qué pagué, qué no pagué, qué costo tuve, en qué tuve que invertir, qué necesité para fabricar mi producto o bien para prestar mi servicio, ¿sí? Entonces, la contabilidad de costos me va a permitir ejecutar algún tipo de planeamiento, ¿sí? Planear es establecer una serie de acciones, ¿sí? Y específicamente en lo que tiene que ver con los negocios, vinculadas con montos, ¿sí? Ya sean futuros desembolsos o futuros ingresos. ¿Para qué planeamos? Para establecer el rumbo que deseemos para alcanzar nuestros objetivos, ya sea ganar participación en el mercado, crecer, incrementar las ventas, incrementar la rentabilidad, insertar un nuevo producto, insertar o generar demanda para un nuevo servicio, ¿sí? Y solamente teniendo un planeamiento y un registro de las operaciones, vamos a poder efectuar un control. Es decir, ver qué había propuesto, qué fue lo que efectivamente pasó, y ahí ejecutar la toma de decisiones y la corrección de esos desvíos. A ver, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Fue un factor externo? Bueno, ¿cómo podemos prever esa situación ante
si se repite esto en el futuro, ¿sí? ¿Qué acciones llevo adelante para sobrellevar, ¿sí? Si alguna condición del entorno golpeó mi actividad de productiva o económica, ¿sí? O bien, problemas internos, ¿sí? Planeé determinado nivel de producción, controlo, no llegué, ¿qué es lo que está pasando? Hay problemas de eficiencia, hay problemas de productividad en el sentido de mejorar el aprovechamiento de las máquinas, del espacio disponible, de los turnos, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? Entonces, resumiendo, y lo que me interesa que se lleven de esta primera parte es la información contable y extracontable, ¿sí? Si no llevo registro, empezar a hacerlo, ¿sí? Para de esa manera poder establecer mis objetivos, planificar y generar información que me permita una mejor toma de decisiones, ¿sí? ¿De qué me va a servir esta información que quiero tener y estos registros? Me van a poder definir qué se gastó, en dónde y para qué, ¿sí? Cuando hablamos de costos, hablamos de un sacrificio, ¿sí? Ahora un poquito vamos a ir avanzando y creo que algo ya lo mencionamos en las píldoras, no sé si las pudieron ver, que cuando hablamos de costo, yo arranco doy inicio a una de las píldoras diciendo crecer a qué costo, porque es como un chiste que se ha puesto de moda de un tiempo hacia acá, el hago tal cosa a qué costo. ¿Por qué hacemos referencia en ese chiste a la palabra específicamente de costo? Eh, por el sacrificio, ¿sí? ¿Qué costo tiene estar acá en esta diplomatura creciendo y aprendiendo? Y estoy dejando de hacer otras cosas, ¿sí? Estoy dejando de ver una serie, de tomar un tereré, de lo que fuera. Hoy hace mucho calor acá en Posadas hoy. eh, y demás, ¿sí? ¿Para qué? Para poder capacitarme, aprender, incorporar conceptos que a futuro me van a generar beneficios, estoy segura de eso, ¿sí? Entonces, los costos tienen que ver con esto también. ¿Qué estoy sacrificando? ¿Qué recursos estoy sacrificando? ¿Sí? En pos de obtener un beneficio futuro. Y me interesa, si estoy haciendo un sacrificio, si estoy haciendo una erogación, saber cuánto, saber dónde y saber en qué, ¿sí? Entonces, decíamos como primeros conceptos, primeras definiciones que empezamos a distinguir. Esto en la bibliografía, si alguien profundiza un poquito más, se menciona como clasificación primaria del costo, ¿sí? Esta primera distinción entre lo que hace referencia a un costo, a un gasto y a una pérdida, ¿sí? Cuando hablamos de costo o de gasto, partimos de un punto en común, que son generadores de un ingreso potencial, ¿sí? Cuando hablamos de una pérdida, directamente hablamos de erogaciones o disminuciones en el patrimonio que no están asociadas a la generación de ingresos. En ningún momento ni me generaron ni van a generar ingresos, ¿sí? Em, Esto es, ejemplo, em, sequías, alguna contingencia que tenga en el lugar donde guardo el stock, ¿sí? Perdón, Materia prima. Ana, Sí, te ajá, agrego ejemplos, sí, algún robo, alguna es granizada, o sea, cosas habituales que suelen suceder en los distintos emprendimientos. No es tan total. habitual que haya un robo, digamos, pero ese sería un ejemplo de una pérdida, por ejemplo. Totalmente. No me gusta dar ejemplos de pérdidas, se me traba ahí el... lo que tiene que ver con costo y con gasto, como decíamos, son generadores de un ingreso potencial, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre costo y gasto? Si bien los dos tienen la capacidad de generar un ingreso, que el gasto em, alcanza su objetivo o genera un ingreso en un determinado periodo, ¿sí? El costo puede diferir, las erogaciones que asociamos al concepto de costo, puede diferir esa capacidad de generar ingresos futuros en distintos periodos. ¿Lo traducimos? Compro materia prima hoy, ¿sí?
esa materia prima ingresa al proceso productivo y luego pasa a ser producto terminado para venderse y generarme ingresos, recién el mes que viene, ¿sí? La materia prima es mi costo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de conocer el costo de mi producto? Esto que les decía hoy, me senté alguna vez a preguntarme, a ver cuál era el costo de mi producto. Principalmente me va a servir para la toma de decisiones, ¿sí? Y en un principio, ¿sí? También se decía que el costo era el que me definía el precio, ¿no? Que costo más margen me da el precio del producto o servicio que estoy queriendo comercializar. Y acá a mí me surgen algunas dudas actualmente, ¿sí? Eh, yo considero que el precio del producto o del servicio no está simplemente dado por el cálculo del costo más el margen, sino que está fuertemente marcado por el mercado, ¿sí? Va a ser el mercado quien me va a poner mi precio límite competitivo, ¿sí? Luego podemos discutir que hay algunos productos, algunos servicios que claramente van a estar por encima de el precio habitual en el mercado. Bueno, tendrán alguna distinción o serán algún tipo de producto eh, con otro tipo de demanda, ¿sí? Pero en la generalidad, ¿sí? De la producción o de la prestación de servicios, el precio me lo marca el mercado y a partir de ahí tengo que trabajar de manera muy minuciosa los costos para poder tener un margen que me dé rentabilidad o ganancia, ¿sí? Ahí cortándote un ratito, Ujú. Ana, justo Lucía está generando una pregunta que dice, no entendí si me genera ganancia o posteriores costos. Cuando justamente es lo que ella está diciendo, cuando nosotros tenemos el caso de, por ejemplo, pagar la luz, ¿sí? Si eso está involucrado o no, o sea, si está involucrado al periodo, es algo que ya sucedió, entonces pasa a ser un gasto. Por ejemplo, vamos a comprar materia prima, los elementos para poder producir dentro de la empresa, en ese caso, ahí sería un costo. Entonces, esta es la primera distinción que empezamos a realizar para las empresas. Y también la otra cuestión es que para que abramos, digamos, nuestra mente cuando se dan estas situaciones, es decir, que justamente en el módulo 10 abrimos este tema, es ¿por qué queremos hacer costos? Siempre está la pregunta, es si estamos vendiendo a tiempo, si estamos generando los ingresos. Es como una caja negra que nosotros tenemos donde no está determinado qué es lo que hay ahí adentro. Entonces la pregunta es ¿para qué y por qué? Que justamente en la filmina anterior, que es lo que le mostraban a él, es el qué, dónde y para qué de los costos. Es esa pregunta que todos tenemos de una forma muy individual dentro de la empresa, porque nos condiciona el mercado cuando hablamos de precios, pero cuando no sabemos la composición y en realidad compramos, queremos identificar qué es lo que es costo realmente y qué es un gasto que ahora vamos identificando que tiene que ver con el periodo. Pero siempre tenemos que hacernos la pregunta es ¿para qué queremos sacar y por qué? Entonces, el hacia dónde vamos. Retomando o siguiendo esto que mencionaba recién Romy, esto de el qué, cuánto, qué y dónde, ¿sí? Me va a servir para esta cuestión de medir, calcular y asignar el, el costo de lo que denominamos objeto de costos, ¿sí? Y acá los objetos de costos pueden ser distintos, usualmente coinciden con la unidad comercial, ¿sí? A la que se dedique el ente, la empresa, el emprendimiento. De manera tal que podemos hablar de el costo de un producto, ¿sí? O bien el costo de un departamento, o quizás la prestación de un servicio o la ejecución de una determinada actividad. Esto es, tenemos el proyecto que consiste en tal, 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 bien, es el costo de la actividad, ¿sí? Tenemos una empresa de prestación de servicios de salud, bien, el costo de la prestación del servicio de análisis de sangre es tanto, ¿sí? El objeto de costo es lo que me impulsa o la unidad de la cual necesito conocer ese valor de costo,
¿sí? Y acá avanzamos un poquito más con cuestiones que tienen que ver con la clasificación de estos costos, ¿sí? En principio vamos a hablar, se ve un poquito cortado, creo. Si necesitan este material, después se los podemos compartir. Creo que está también en el material teórico que les pasamos. Algunas clasificaciones básicas. ¿Qué es clasificar? ¿De qué hablamos cuando hablamos de una clasificación? Si hablamos de clasificación en términos generales, hablamos de agrupar, ¿sí?, objetos en base a un criterio común, ¿sí? Yo les doy a mis alumnos en la facu el ejemplo de que la ropa, ¿sí?, yo la puedo clasificar dentro del placar entre ropa de verano, ropa de invierno, ¿sí? Esa misma ropa la puedo clasificar en ropa de colores y ropa clara, ¿sí? La misma ropa. Con el caso de los costos es lo mismo. Un mismo concepto, voy a tener distintas clasificaciones, distintos criterios para agruparlos en una denominación u otra. ¿Y para qué hacemos todo esto? Hacemos esta clasificación para permitirnos el correcto análisis, ¿sí? Para poder ir segregando conceptos y cuestiones y permitir el trabajo para, como decíamos hoy, afinar esta cuestión de los cálculos de costos y poder, en base de ser necesarios, mejorarlos, ¿sí? Es así que hablamos de principalmente 3 clasificaciones que nos van a dar la base para poder trabajar en lo que queremos enfocarnos en este módulo, lo que tiene que ver con la clasificación por variabilidad, ¿sí?, que hace una apertura en términos generales de costos fijos y costos variables. Podemos hablar de una clasificación por componente del costo, ¿sí?, que tiene que ver con la materia prima, la mano de obra y la carga fabril o costos indirectos de fabricación. Y finalmente, hablar de lo que tiene que ver con la asignación para poder determinar si un costo es directo o indirecto. Con respecto a la clasificación por variabilidad, decíamos hoy, vamos a tener la apertura o la posibilidad de determinar si una erogación, si un costo, ya específicamente hablando de los costos, es fijo o variable. ¿De qué va, qué cuestión me va a determinar que lo incluya en un grupo o en el otro? Justamente la modificación que sufre ese costo en base a las unidades producidas o a sí, a las unidades de producción que tenga, ¿sí? Esto es, tiene que responder a una progresión constante, ¿sí? Si utilizo 2 unidades de materia prima, obtengo 1 unidad de producto. Si utilizo 4, obtengo 2, ¿sí? Esa variabilidad, esa razón constante entre el costo y las unidades que se producen, me hablan de un costo estrictamente variable, ¿sí? Que claramente va a desaparecer al momento en que yo no tenga producción, ¿sí? Ahora bien, ¿qué nos pasó hace 2, 3 años con la pandemia? ¿Sí? Cuando fue que tuvimos que detenerlas, cuando sucedió que tuvimos que detener las actividades productivas, en principio en su totalidad, luego progresivamente se fueron habilitando. ¿Con qué se encontraron desde las empresas más grandes hasta el emprendedor eh, titular de su propio negocio o dueño de su propio negocio? Que había costos que por más de que no estuviera, había erogaciones que por más de que no estuviera generando ni una sola unidad capaz de poder venderla, los tenía que pagar igual, ¿sí? Tenía que mantener ya sea el alquiler, la luz, las máquinas en las que había invertido, ¿sí? Ahí estamos hablando de costos fijos, se mantienen inalterados más allá de que genere unidades de producción o no. También van a encontrarlos en alguna bibliografía denominados o asociados con los costos estructurales, aquellos que necesito de por sí para empezar a producir, ¿sí? Y acá vamos a hablar, por ejemplo, estos ejemplos que les mencionaba recién, algún tipo de amortizaciones que refieran a los bienes de uso, ¿sí? Por otro lado,
si avanzamos con la otra clasificación, que tiene que ver con qué tipo de componente del costo estamos hablando, hablamos de 3 grandes grupos, ¿sí? Lo que tiene que ver con la materia prima, la mano de obra directa y la denominada carga fabril o costos indirectos de fabricación. La materia prima son aquellos elementos que forman parte del producto o servicio que estoy prestando, ¿sí? Que integran este producto, ya sea que los que formen parte física de este producto o servicio final, o bien que en el proceso de producción quizás desaparecen, ¿sí? Pero son estrictamente necesarios para que yo pueda generar el producto o prestar el servicio. ¿Qué estoy diciendo? Si yo me compro una mermelada de frutilla, no veo la frutilla, pero claramente en la consistencia, la materia prima, el insumo principal que tuvo que ser transformado para generar ese producto final fue la frutilla, ¿sí? ¿Qué otra cosa necesité para generar esa mermelada? Bueno, necesité de personal que seleccione las mejores frutillas, las lave, las prepare, les quite las hojitas, ¿sí? Las introduzca muy casero, muy, muy artesanal, lo introduzca para la cocción, ¿sí? Que controle, que esté con la cantidad justa de azúcar, la cantidad justa de agua, ¿sí? Bien, esa persona que interviene estrictamente en el proceso de transformación de esa materia prima, desde que es una frutilla hasta que se convierte en mermelada, esa es la mano de obra directa, ¿sí? Es aquella que interviene justamente de manera directa en este proceso productivo o bien de prestación del servicio, ¿sí? Constantemente estoy mencionando las dos cuestiones. De todos modos, todos los conceptos que vemos aplican claramente para empresas de índole productivo, comercial y de servicios. Ahora bien, tenemos la frutilla, tenemos la persona que la hierve y la convierte en mermelada, pero además tenemos el frasco, la etiqueta, el gas, la luz, el azúcar, que no forma parte de manera tan, no varía de manera proporcional o directa, ¿sí? Con la cantidad que genero de mermelada. ¿Qué hago con todas esas cosas? ¿Las dejo nomás solamente lo que puedo identificar? No. Para todas esas cuestiones indirectas, las voy a incluir en la carga fabril o en los costos indirectos de fabricación. De manera tal que yo, entre los 3 conceptos, materia prima, mano de obra y carga fabril, pueda contemplar la totalidad de esto que hablábamos hoy, del sacrificio, ¿sí? De las erogaciones que hice para poder generar mi producto final. Y finalmente, finalmente con respecto a estas clasificaciones que mencionamos, hablamos de la clasificación por su asignación, donde vamos a poder distinguir aquellos costos que son directos de los indirectos. Cuando hablamos de costos directos, son aquellos que específicamente, que están claramente identificados con el producto final, ¿sí? Por oposición o de manera contraria, aquellos costos indirectos son los que fueron necesarios para generar mi producto final o la prestación del servicio, pero no los puedo claramente ver identificados al momento de observar el producto final que comercializo, ¿sí? Como verán, una misma cuestión, dependiendo un mismo costo, un mismo concepto, dependiendo la clasificación en la que yo me esté enfocando, va a formar parte de un grupo u otro, o de otro, ¿sí? Como les decía hoy con la ropa. La misma, la misma remera, ¿sí? Va a formar parte de la ropa de verano, pero además de la ropa oscura, dependiendo de la clasificación que use. Acá lo mismo, ¿sí? Hablábamos recién eh, del azúcar, ¿sí? Si lo clasifico por variabilidad, variable. Si lo clasifico por componente del costo y probablemente forme parte de la carga fabril, ¿sí? Y si lo clasifico por la asignación, indirecto, ¿sí? Es dependiendo el lente
que utilizo, ¿sí? La perspectiva, la clasificación, en qué grupo lo voy a incluir, ¿sí?